el texto, entonces los comentarios pueden ser tanto sobre la presentación como el texto que envió con anterioridad Samuel. Y la idea es pues que tengamos, después de la presentación de Samuel, va a haber una ronda de preguntas, primero por parte de María José, Mariana, también mías, y también puede que hagamos un espacio para preguntas que haya de los asistentes. Después de eso habrá una sesión de deliberación entre el comité de tesis, sin Samuel y sin los asistentes, obviamente. Y ahí se decidirá si la propuesta está aprobada o no. Entonces, todo esto no debería de ir más de 1 hora y media, entonces esperemos que todo vaya muy bien. Entonces, Samuel, cuando quieras, te doy la palabra y pues empezar. Si quieres, yo te aviso por WhatsApp cuando te queden 5 minutos. Y tienes Sí. unos 20 minutos, ¿vale? Sí. Samuel, ya puedes iniciar. A ver, hola. Bueno, muchas gracias. Pues mi proyecto de investigación es sobre mediación judicial en el derecho a la ciudad y se subtitula La crisis de la participación, urbanistas autodidactas y gobernanza local en la ciudad de América Latina. Yo soy Samuel Nozagüero, soy la persona que está presentando este proyecto, soy estudiante del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. El contexto o el marco teórico donde se inscribe esta discusión es en el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto político, sobre todo, que atiende al problema de la vida urbana, que es, por un lado, la ciudad o el territorio urbano es el lugar donde desde hace muchos años estamos realizando nuestra vida social y reconstruyéndonos como sujetos sociales, políticos e interactuando. Y además, este derecho a la ciudad es una agenda política que toma cada vez más importancia en un contexto de incremento de la urbanización de la vivienda, digamos, de las personas que habitamos las ciudades. En América Latina estamos por el orden del 80%, así que pues esto es un problema que afecta a una gran mayoría de la población. El derecho a la ciudad como definición pues fue inaugurado por Henry Lefebvre y digamos lo consideraba, lo conceptualizaba en ese momento como una demanda, ¿no? Una solicitud, o sea, era un derecho que no está inscrito en los códigos, pero que se reivindica en la medida en que se va exigiendo. Y otras autoras poco a poco fueron desarrollando, ¿no? Especificidades de tipo el derecho a la vivienda o el derecho a la pertenencia a un territorio, al espacio público, una ciudad más justa. Pero además es muy importante que el concepto de derecho a la ciudad se plantea como un territorio en disputa que hay que adquirir o construir. Una buena parte de la literatura sobre tanto planeación urbana como sobre el derecho a la ciudad, pues tiene elementos a destacar como la justicia, la diferenciación social sin exclusión o la inclusión de los grupos marginados. Y al final, Peter Marcuse lo que hace es recoger esa conceptualización y dice, lo que estas formulaciones deben implicar es un rechazo fundamental a una forma de producción urbana que es excluyente y que no permite que las personas nos encontremos. Entonces, ha habido progresivas inscripciones en el régimen legal de ese derecho a la ciudad. En algunos países, como en Brasil, existen textos legales que reflejan o que incorporan el concepto de derecho a la ciudad. Pero en Colombia no tenemos ese concepto, no existe un derecho que uno pueda exigir, por ejemplo, ante un tribunal o un juzgado. Pero la Constitución y la Ley 1388 sobre todo, o las leyes, reflejan un cambio importante en los principios éticos y jurídicos. En particular, la Constitución incluyó en el artículo 53 la función social de la propiedad, la función ecológica. También existe la función pública del urbanismo, que es como una forma de incorporar algunos de estos principios de justicia y de equilibrio pues en el territorio. Y en particular, hay varios apartados en la Constitución que hablan de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana ha proliferado de maneras muy distintas, tanto en el régimen legal del país como a nivel de las ciudades. Y en esto es muy interesante diferenciar entre los regímenes legales que nos da como el marco institucional del país y que las ciudades son operadores de pequeñas formas de práctica social en el territorio en donde se desarrollan
sistemas complejos de participación, de administración pública, de representación política. En medio de eso, pues, encontré una paradoja que es en donde se va a centrar mi investigación, y es que en la medida en que han mejorado los instrumentos de gestión urbana y de participación ciudadana, existen cada vez más canales para resolver las inquietudes ciudadanas o los problemas que ocurren. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales han incrementado el uso de instrumentos legales. Y esto está en relación con la procura de sus derechos frente a conflictos urbanos. Entonces, mi pregunta de investigación, la que va a guiar todo el proyecto de lo que viene en adelante, es cómo las organizaciones de base utilizan los instrumentos y conceptos del derecho como, digamos, como marco de comprensión, pero también como instrumento, y cómo lo utilizan para cambiar las relaciones de poder y de gobernanza en los conflictos urbanos. Para responder esa pregunta, pues voy a hacer, digamos, voy a estudiar tanto los instrumentos como el lenguaje, como los repertorios de acción de las organizaciones, en parte los diseños, en parte los sujetos y en parte las relaciones de poder. Y eso lo voy a hacer a través de 3 artículos, que es la estructura que, digamos, que tiene, pues, una de las modalidades que tiene el doctorado, en donde a partir de 3 artículos académicos voy a abordar cada uno de estos temas, tanto diseños institucionales como repertorios de acción y como sujetos, para explicar, pues, para resolver esta pregunta. Voy a explicar ahora o a contar cómo están organizados cada uno de esos artículos y cómo los abordaría. El primero se llama Legalizando el Derecho a la Ciudad y trata principalmente de cómo, de estos abordajes del derecho o del derecho a la ciudad en la legislación. ¿Qué sabemos hoy? Pues ha habido bastante literatura que ha abordado problemas similares, por ejemplo, que el derecho a la ciudad se reivindica a través de otros derechos. Esto es un aporte de Ugalde que es muy interesante porque él explica cómo el derecho a la ciudad, aunque no esté inscrito en el marco legal, pues se reivindica a través de otras formas jurídicas. Entre ellos está el de la participación ciudadana. Hay un debate en particular en la planeación desde hace 50 años, es que la participación tiende a ser pues o un masaje o un espacio como para relajar los ánimos, pero al final no es vinculante y no es incluyente. Y en muchas funciones del lenguaje progresista, ese lenguaje de derechos coexiste con la exclusión. Pero aún en medio de eso no está estudiado, digamos, en el caso de la ciudad de Bogotá y de algunas ciudades latinoamericanas, cómo los diseños institucionales funcionan como estabilizadores o no funcionan como estabilizadores de los conflictos urbanos y no logran evitar que eso se convierta en litigio. Y por otro lado, hay un incremento en la importancia relativa del derecho. Eso lo ha estudiado sobre todo Antonio Azuela. Y hay un mayor número de litigios, por un lado, que hay estudios que han venido en los últimos 3 años o 4 años encontrando cómo hay un mayor número de juicios respecto a conflictos. Pero una de las aportaciones más interesantes de Azuela es que él dice que hay un nuevo discurso jurídico emergente. Y ese discurso jurídico lo que hace es que apropia digamos, los conceptos del derecho y los incorpora y los reformula a nivel local o los actualiza a nivel local. Entonces, cada vez hablamos más de derechos sociales, cada vez más las agendas de bienestar social están relacionadas con el discurso de derechos. Eso implica un cambio en el sentido de la importancia del derecho. Y también ha habido algunos estudios muy recientes, sobre todo vinculados a estos conflictos urbano-ambientales, digamos, o de situaciones de infraestructura relacionadas con el ambiente, donde el derecho aparece como un medio de acción y de movilización social, pero también como un marco cognitivo. Aún hace falta estudiar, hacer un estudio comparado entre los espacios, digamos, entre los diseños institucionales de los, digamos, que se utilizan para mediar la participación ciudadana y aquellos que se producen como parte del conflicto en los juzgados o en el litigio. En esas van a ser mis 2 aportaciones en este artículo. Uno, voy a hacer un estudio empírico, o sea, unas contribuciones empíricas sobre los diseños institucionales como estabilizadores de conflictos. Y por otro lado, un estudio comparado entre los recursos judiciales y la participación. El problema que va a atender es que explica que hay un incremento relativo en el uso de instrumentos y argumentos legales para entender los conflictos y para resolverlos. Y a pesar de que exista una legislación progresista, y que existan algunos escenarios de participación que estarían diseñados para atender. Para eso voy a hacer como 2 tipos de estudio. Uno que elegí 30 conflictos urbanos
y conflictos territoriales en la conceptualización que tiene Francisco Sabatini, que son conflictos originados en cambios de usos del suelo y en la distribución de las externalidades derivadas de esos cambios, pero además voy a hacer un estudio del régimen legal que diseña los espacios de participación que han venido en incremento, que en este momento en Bogotá hay alrededor de 400 espacios, de 450 espacios de participación activos y vivos, pero que sus diseños legales pues no han sido trabajados en detalle. Y en esto lo voy a hacer analizando el diseño institucional, haciendo un estudio longitudinal de esos conflictos urbanos, desde, digamos, utilizando como hito la Ley Novena de 1989, que es la ley que inaugura los instrumentos de gestión municipal, hasta el año pasado, pues que es donde tenemos los registros. Son 30 años, eso nos va a permitir encontrar las variaciones en el tiempo tanto de los instrumentos como del lenguaje jurídico y como de los litigios o conflictos que se están presentando alrededor de esos conflictos urbanos. Y pues al final, dentro de esos 30, en donde se hayan presentado litigios, quiero estudiar cuáles son los argumentos expuestos por los participantes del conflicto, entendiendo eso sobre todo a los ciudadanos que están demandando y a las soluciones judiciales. O sea, cuál es la respuesta que da el juez o la jueza para entender cómo cómo a través del filtro del litigio se reformula el conflicto. El segundo artículo que voy a trabajar va a trabajar más la subjetividad que moviliza esos conflictos. Y entonces yo los he bautizado urbanistas autodidactas y habla sobre los actores, los repertorios de acción para la materialización del derecho a la ciudad. Lo que sabemos hoy, esto es un marco teórico distinto porque va a trabajar un poco más la subjetividad, es que la planeación urbana se ha concentrado en el papel del planeador, que tiene muchas facetas, ¿no? Como digamos, hay planeadores que donamos tiempo pues a servicio comunitario y entonces pues apoyamos los procesos de organización social o etcétera. Hay personas que conciben que el planeador es como un operador de decisiones concertadas y hay otros que los entienden como intermediadores de relaciones de poder. También en el marco de esa discusión pues han aparecido digamos, la importancia del protagonismo de actores políticos que movilizan tanto a través de redes clientelistas como de redes de representación las necesidades sociales. Y hay un trabajo muy amplio sobre movimientos sociales que en buena parte ha concentrado la atención de toda la agenda del derecho a la ciudad. Y entonces habla de movimientos como resistencias territoriales o como productores de una experiencia que además son actores propositivos y que autogestionan. En medio de eso, hay unos nuevos actores de la gobernanza territorial y en particular Sosa y Sergio, que es mi director, pues han identificado unos personajes que son una especie de ciudadanos tecnócratas que oscilan entre el movimiento, entre la representación ciudadana y los espacios técnicos de decisión. Pero hay otros actores que son los que provienen del movimiento social, que son de base y que son expertos. Y se han vuelto expertos es a partir de su experiencia en el conflicto y en el litigio. Entonces, ellos van a ser a los que yo voy a estudiar y es la contribución que con este artículo quiero hacer, pues es la contribución académica que quiero hacer. El problema de investigación es que con el incremento de la juridificación de los conflictos, y juridificación acá se entiende como utilizar el lenguaje del derecho o el lenguaje del litigio, con ese incremento, ¿qué clase de actor social se produce y produce ese uso de repertorios legales? Y pues para entenderlo necesito entender cuáles son los repertorios de acción, cuáles los cambios y cómo conceptualizan o utilizan el lenguaje jurídico para ese problema. Para atenderlo entonces voy a trabajar con 3 redes organizativas de segundo nivel. No son organizaciones de base, sino son organizaciones que han crecido un poco, digamos, como que reúnen a organizaciones de base que han afrontado conflictos territoriales en particular pues de localización de vivienda, de riesgo y ambientales, todos esos mezclados con cambios en normas y pues como ya les decía, en el concepto de conflicto territorial que tiene Sabatini, y tienen una agenda declarada, o sea, manifiestan en su agenda política, digamos, tener una agenda por el derecho a la ciudad o en defensa del territorio. Eso se incluye pues a la Mesa de Vida Digna, que agenció una demanda de acción popular para dotar de agua y de otros servicios públicos a los barrios altos del Lucero en Ciudad Bolívar, la Mesa Técnica de Altos de la Estancia, que ha sido
una organización ciudadana que, digamos, que es como el interlocutor principal de las decisiones de la administración de Bogotá en los temas que tienen que ver con este territorio, y la Mesa de Cerros Orientales, que se fortaleció alrededor del fallo digamos, del fallo del Consejo de Estado en el 2013, pero que venían muchas de sus organizaciones trabajando desde antes. Y eso lo voy a estudiar, pues analizando sus repertorios de acción y a través de métodos. En este momento, con el contexto pues, del confinamiento, estoy utilizando unos instrumentos de recolección de información como las entrevistas asincrónicas y las pruebas móviles, que lo que tratan de dar cuenta es de la experiencia a través, digamos, intermediada pues, por el relato de los mismos pobladores. Y a partir de esos relatos o de esos datos, pues voy a analizar esos repertorios de acción. Quiero estudiar lo que la gente decía o escribía antes del fallo y lo que dice o hace o los instrumentos que tiene ahora después de la decisión judicial. El tercer artículo que voy a hacer y que, digamos, hace parte de esta triada, aborda ya otro problema y es las agendas y el cambio de relaciones de poder, los nuevos escenarios de gobernanza cuando ocurren la movilización de agendas políticas, perdón, de agendas jurídicas en los conflictos territoriales. Lo que sabemos hoy, o sea, el marco teórico en donde se inscribe esta discusión y el estado del arte, es que la planeación refleja una disputa entre modelos de ciudad. También sabemos que hay relaciones de gobernanza que existen entre agentes del mercado y distintas escalas de gobierno, y que muchas de los diseños institucionales o de las relaciones de gobernanza reproducen jerarquías y dinámicas de exclusión a grupos marginados históricamente, y lo hacen a nombre de la participación ciudadana o de agendas progresistas. O sea, pueden coexistir, como decía hace un rato. Además de eso, la posición de sus actores se debate entre dos tipos de, digamos, como de posibilidad. Una es la posibilidad de, pues, digamos, eso que llama Bobbio el expertise de uso, y también unas capacidades de acción a partir de la movilización local. O sea, como que el conflicto eh, permite actualizar tanto la agenda colectiva como la práctica individual de cada persona que hace parte de esa relación social. Y además, el derecho ayuda también a organizar los conflictos. O sea, cuando uno va a un litigio, en el litigio tiene que, digamos, el proceso judicial le permite a uno reorganizar la agenda, establecer ciertas prioridades y definir ciertos campos de fuerza que ayuda a que los conflictos cambien, digamos, cambien su estructura organizacional. Eso lo han estudiado pues por vías distintas. Algunos estudiosos de la planeación urbana como Vicente Ugalde y Patrice Melé, en artículos recientes además, pero también hace parte de la corriente de Social Legal Studies, que son estudios sobre sociología jurídica, pues por ejemplo McCann, entre otros. Y en esto hay una parte adicional muy interesante, y es que Azuela identificó que que el lenguaje jurídico tiene una capacidad performativa. O sea, el derecho tiene la capacidad de transformar de alguna manera o de situar ciertas relaciones de poder en el contexto de un conflicto. Y además ha desarrollado, pues digamos, ha sugerido con mucho acierto, creo yo, que, el lenguaje jurídico y el mapa se convirtieron en los dos principales como instrumentos del lenguaje que permiten organizar las ideas y los conflictos. Bueno, y sabemos también que hay unas ambigüedades que aparecen en la norma o en el proceso, que a veces se recurre al juez para aclarar normas, eh, pero en esa ambigüedad o en ese espacio en donde no está definida el proceder exactamente lineal o cuáles son los estándares que se esperan en el derecho respecto a un conflicto específico, o sea, cuando eso no está reglamentado, en ese escenario es donde aparece la posibilidad digamos, de todo el procedimiento de lo que llamamos las ciencias de la policía, que es la resolución de estos conflictos a través de las actividades municipales y de la actividad administrativa que desarrollan las autoridades de las ciudades. En medio de todo eso, aún hace falta saber cuáles son los cambios en la distribución de poder y en los arreglos de gobernanza cuando se utilizan unos instrumentos judiciales. Es decir, al utilizar el instrumento se pretende no solamente resolver el conflicto, sino alterar el balance de poderes. Y alrededor de eso ha habido, digamos, algunas aproximaciones, pero aún hace falta
profundizar en eso y en ese punto va a ser mi contribución en este artículo. El problema de investigación es qué efectos causa la juridificación de conflictos urbanos en los diseños institucionales y en los arreglos de gobernanza. Y para entenderlo, pues en los casos que estudio tengo que entender cómo se movilizaron los contenidos del fallo judicial para actualizar, para lo que llama Melé, la actualización local del derecho, que es la forma como el derecho toma un sentido a nivel de la experiencia territorial. Además, qué cambios en los diseños institucionales se produjeron a partir de la utilización de conceptos jurídicos o de la decisión judicial y cuáles son los arreglos de gobernanza que se crean a partir del fallo para tramitar los conflictos, para evitar que vuelvan al juez. Así pues, utilizo dos marcos teóricos, el de la actualización local del derecho, digamos, sería como el concepto que rige en la planeación urbana ese asunto, y dos líneas de las teorías de la gobernanza, una que tiene un carácter un poco más prescriptivo que habla sobre relaciones de poder diseños institucionales, coordinación de actores, etcétera, y otra que habla más de relaciones de poder y de tensiones y que pues digamos, es crítica con respecto a la posibilidad de los diseños, ¿no? En función de dónde realmente se sitúa el poder en un dispositivo específico. A partir de esos dos marcos teóricos quiero mirar esos cambios en el poder y en el diseño de gobernanza, y esto lo voy a hacer mediante un estudio con métodos etnográficos con las mismas tres organizaciones que les conté hace un momento, las redes organizativas, a propósito de la revisión del plan de ordenamiento territorial. Voy a acompañar a esas organizaciones en su experiencia en la reformulación, en la revisión ordinaria que viene dentro de poco, teniendo en cuenta que muchas de sus agendas pues, han pasado por el fallo judicial o están actualizados en sus propios instrumentos, pero que vamos a ver cómo en ese escenario de discusión pública pues toman una nueva forma e inciden y afectan las decisiones de planeación. Y a través de este estudio, pues quiero entender la forma como esos urbanistas, que son autodidactas, de los que hablaba en el artículo anterior, y cómo sus organizaciones posicionan la agenda del derecho a la ciudad y el territorio en esos escenarios de planificación. Eso es, les agradezco mucho por su atención y creo que estoy en tiempo. Sí, Samuel, muy bien, perfecto, 10 minutos. Gracias. Bueno, entonces le damos la palabra primero a Mariana. Entonces, Mariana, si quieres contarnos comentarios, preguntas que tengas para Samuel. Ok, bueno, pues me parece fantástico el proyecto y yo creo que es muy factible. Bueno, y claro, hay en estos momentos un poco de problemas de acceso a la gente y a las organizaciones, pero supongo que dentro de unos meses aquello se va a solucionar, si no antes. Y en todo caso, hay mucho material documental que se puede empezar a estudiar ya hoy, entonces yo lo veo muy bien. Y lo que me parece más interesante es el segundo artículo, que es más ver pues esto, cómo la gente responde y cómo se van cambiando las dinámicas cívicas que se van transformando por el mismo proceso de participar en una cosa formal, ¿no? El primer artículo, desde luego, es importante y hay que ver eso, pero el segundo tiene más interés, bueno, es más innovador, porque como decías, esto de la planificación urbana generalmente siempre se estudia como las ideas de los que hacen los planes, y en cambio lo que está pasando y cómo se transforman las instituciones, pero también las organizaciones cívicas mismas. Entonces esto va a ser muy, muy interesante y yo creo que será fácil publicarlo en sitios y que gente como Vicente Ugalde o Antonio Asuelo o otra gente ya se interesen mucho por esto, o sea que fantástico. Y entonces tengo solo dos preguntitas. Una es que el segundo artículo está como muy, muy bien explicado, muy claramente, pero el tercero no lo veo tan bien explicado porque no sé exactamente si el tercer artículo es más
enfocado en lo que hacen las autoridades y las instituciones o qué exactamente? Entonces, si explicas eso un poco más, pues, y a lo mejor es que no has podido elaborarlo así con mucho detalle, pero si explicas un poco esto, cómo el artículo 3 es diferente del 2, pues a lo mejor esto es útil no solo para nosotros, sino para ti también. Sí, ¿respondo enseguida? No sé, Sí, tenía- ustedes, pero ustedes tenías dos ustedes son los preguntas, que ¿no, Mariana? controlan el proceso. Hay otra, pero tenías otra pregunta, Mariana, si quieres. Sí, bueno, y la otra pregunta pues es un poco así, un poco parecida. Me parece que la frase que tienes en el título, que es mediación judicial, yo creo que no es lo mejor porque parece que vas a estudiar a los tribunales y lo que pasa en los tribunales, pero lo que estás haciendo es mucho más amplio y estás mirando, ¿no?, que hay toda una serie de gente y de instituciones y seguramente objetos materiales que son parte de todo el network jurídico. Entonces, no sé por qué pones judicial en el título, porque a fin de cuentas, hasta cierto punto estás estudiando los tribunales, pero eso es solo como la primera parte y después ya estás mirando a todos los actores jurídicos que son muy diversos. Entonces esas dos son las únicas preguntas. Pues no sé, podemos hacerlo como quieran. Si Samuel podría responder uno por uno o podemos de una vez hacer todas las de María José. No sé si tus preguntas van a ir relacionadas con lo de Mariana o no tanto. No te escucho, María José. Perdón. Me parece que es muy útil lo que pregunta Mariana. Capaz que sirve para seguir, para que avancemos, para que Samuel pueda ir avanzando y nosotros entendiendo. Vale, entonces Samuel, si quieres responder esas dos preguntas. A ver, bueno, digamos, la diferencia entre el segundo y el tercer artículo es el foco de interés. Mientras que en el segundo quiero entender cómo desarrollan la práctica de esos actores ciudadanos y en su práctica transforman las agendas y cómo aprenden del derecho y actualizan su lenguaje, su dinámica organizativa y las preocupaciones que tienen. En el tercero, quiero ver cómo al ejercitar ese lenguaje, al ejercitar esos instrumentos, cómo cambian la relación de poder al interior de digamos, de lo que llamaríamos los esquemas de gobernanza. Cómo afectan la posibilidad de que se tome una decisión administrativa o de planeación, utilizando tanto el lenguaje como los recursos que provienen de los resultados de los fallos. Y por eso mismo, digamos, creo que podría responder a esa segunda pregunta sobre el título y es, al final es muy importante en este contexto, por lo menos en donde yo voy a circunscribir mi investigación, seguramente más adelante en el estudio pues pueda encontrar que algunos de los elementos que encuentre dentro del marco de los procesos judiciales y de sus derivaciones para atender los conflictos urbanos, que quizá eso pueda explicar otros problemas, pero en principio quiero concentrarme en fallos judiciales o en situaciones de controversia que haya sido mediada por los jueces, porque por lo menos a medida que he ido explorando con estas organizaciones, con algunas experiencias anteriores, parece que en la entrada del conflicto, la gente está teniendo una demanda que digamos que corresponde con la trayectoria histórica que han tenido las organizaciones. Una demanda de quedarse en un territorio o de tener ciertas garantías o, bueno, distintas demandas. Pero cuando pasa por el juez, cuando pasa por el fallo asigna derechos. Y al asignar derechos, asigna también instrumentos de exigibilidad del derecho. Y entonces una narrativa que iniciaba siendo
la misma forma como los movimientos tradicionalmente han utilizado el derecho, que es una demanda por mejores servicios públicos, mejores calidades o condiciones de estar en un territorio, se transforma a través del lenguaje del juez o del fallo en una nueva posibilidad de relacionarse con los derechos. Y eso es lo que Mele llama la actualización local. Sin embargo, la actualización local, pues todavía no sabemos cómo funciona el resultado de esa actualización local en el desempeño del mismo conflicto posterior al fallo judicial. O sea, cómo cambian, digamos, como las dinámicas de poder al interior de las instituciones a las que, o los esquemas de planeación a las que se dirige el resultado del fallo judicial. Porque al final los fallos judiciales lo que están diciendo es considérese estos temas y garantícese estos derechos, pero no, normalmente los fallos no están aclarando el procedimiento para llevarlo a cabo y la gente tiene que seguir activando de manera sucesiva y permanente los resultados del fallo judicial a través de los instrumentos que aprendió en ese proceso, a través del lenguaje que adquirió durante el proceso judicial, pero ahora convirtiéndolo o actualizando su agenda de derechos para garantizar al final sus necesidades, que en este caso son formas de derecho concreto que conceptualmente corresponden al derecho a la ciudad o al territorio. Bueno, sí, pero me parece que estás dando demasiado protagonismo a los jueces y a los tribunales, igual que hacen los colegas de ustedes en la Facultad de Derecho, ¿no? Que piensan que el Tribunal Constitucional de Colombia es lo mejor del mundo y sirve para todo. Y me parece que para utilizar un poco más los recursos de Law and Society y también de esos estudios urbanos de activistas y estas cosas, estaría mejor reconocer que, claro, los fallos de los tribunales son muy importantes y hay que ver cómo funcionó aquello en la realidad y entonces cómo reaccionó la gente y qué es lo que está pasando. Pero eso es más law in the books versus law in practice, que está bien estudiarlo, pero yo creo que como dije al principio, lo más innovador para mí de tu trabajo es que no es solo estudiar los fallos y después si funcionaron o no, o si la gente está decepcionada o si la gente está cambiando sus posiciones, sino que los urbanistas autodidactas, ¿no? Que es una frase muy buena, ¿por qué no están ellos en el título de la tesis y por qué no se les da un poco más de protagonismo? Porque ellos también están cambiando el derecho, aunque los jueces nunca lo reconocen explícitamente porque solo citan otros jueces y citan las leyes y hacen ver que ellos están solo interpretando la ley, pero en realidad están respondiendo a lo que leen los periódicos y a lo que ven por la ventana cuando hay una manifestación. Y entonces, esto yo creo que es muy importante, sobre todo en el contexto colombiano, donde otras veces que he estado ahí, ¿no? He visto que desde luego hay una fe increíble en los tribunales constitucionales y desde luego están mucho mejor que los tribunales de otros países, desde luego. Pero de todas maneras, el darle demasiado protagonismo a los jueces y a los tribunales, y eso es problemático. Y entonces me parece que está mejor dejarlo un poco más abierto, sin darle protagonismo a nadie ya por anticipado, porque también las acciones de las autoridades y también las leyes siempre son, aunque están escritas como si fuera la idea fenomenal que he tenido yo como juez o la interpretación de la ley o algo así, aunque están escritas de manera monológica, pero en realidad son dialógicas, están respondiendo a la resistencia y a los movimientos populares, ¿no? Y ese movimiento está como escondido en el derecho mismo, pero es muy importante el iluminar, ¿no? Que estos activistas y todos estos urbanistas autodidactas que tú conoces personalmente, yo creo, pues darles un poco más de protagonismo y ver un poco cómo, sin admitirlo explícitamente, pero los jueces
están respondiendo. O sea, los ciudadanos no están solo en situación de resistencia, están también en una situación de gobernar a los tribunales y gobernar al derecho y gobernar a las instituciones. Mi amigo Pat O'Malley hace unos años escribió un artículo muy bueno que se llamaba Indigenous Governance y lo que explicaba es que los indígenas no solo resisten, sino que las acciones del gobierno, si las miras cuidadosamente, ves que son acciones que están resistiendo a lo que iniciaron los indígenas. Entonces cambias el foco y dices, bueno, a lo mejor en vez de decir qué dice la ley y cómo la interpretó este juez y después qué pasó en la comunidad, se puede también ver al revés, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por fuera y cómo después las leyes son una contestación a lo que está pasando, ¿no? En fin, ya podemos hablar en otra ocasión porque yo creo que hay estudios de lo que se llama legal consciousness. Es una cosa que no existe mucho en el mundo de habla hispana, yo creo, pero estos estudios son justamente de ver cómo la gente normal son también actores jurídicos, aunque eso no está visible en el derecho formal. Entonces, bueno, podemos hablar un poco más si te interesa seguir esto por ahí. O sea, esto realmente es solo un comentario. Ok, ahora ya. Esto ya paso y que hable otra gente, ¿no? Que Vale, estoy Mariana. hablando demasiado. Yo tengo algunas preguntas y comentarios que se relacionan con esto, pero bueno, entonces luego podemos volver tal vez en mi ronda. Pasamos entonces a María José. Bueno, el proyecto, como a Mariana, me gusta mucho y sobre todo siento que el ejercicio de concreción en la última semana nos muestra todo lo que podemos presionar a Samuel para que saque unos artículos maravillosos, porque trabajó un montón en estos días. Veo mucho avance con respecto a nuestra charla de hace unos días. Y eso me muestra esa capacidad, ¿no? de Samuel de juntar finalmente como todo eso que estaba ahí mezclado, de concretar. Me gusta mucho la estructura nueva de los 3 artículos y si bien es cierto que la diferencia entre el segundo y el tercero todavía no me quedan claras, lo veo así, a veces capaz que escucharlo con otras palabras es útil. Veo el primero como un panorama general, el segundo como un zoom del impacto del derecho sobre la organización popular y sus protagonistas, y el tercero como el mismo zoom, pero en la relación entre la organización o las organizaciones y los actores populares y las instituciones. ¿Sí? Sí. Es como más interactivo. Uno es interactivo a la interna de la organización y otro hacia afuera. Así es como lo vi y me gustó, pero creo que sí toca afinar, sacarle punta todavía a algunas cosas. Pero la estructura me gusta. Por donde voy a empezar, pero es algo, es grande, pero también es menor, es que hay que prestarle más atención a la idea de derecho a la ciudad, porque es un concepto tan amplio que es todo y es nada, y además tu uso del derecho está en su sentido minimalista del derecho, no sé, de la ley, y en el sentido maximalista del derecho a la ciudad. Entonces, el lugar que tiene en el título, digamos, no es que no pueda estar, es una noción útil, la noción maximalista, pero hay que avisarle al lector que cuidado, que a veces decir derecho en minimalista y a veces derecho maximalista, o cambiar la maximalista y no usarla, porque tiene ese problema un poco de que es todo y cuando es una esponja, un concepto esponja, termina no siendo nada. Digamos, puedes aclarar que tu aproximación es la de Lefebvre y bueno, y de Harvey hasta de Holston sobre el derecho a la ciudad,
pero que también vas a usar el derecho como en el sentido más legal, como que hay que trabajarle a eso. Otra cosa del título, que Mariana también habló del título, que en realidad está en el texto, es lo de crisis de participación. Y esto tiene que ver con la paradoja con la que iniciaste. Está muy bien iniciar una paradoja, pero yo no creo que haya tal paradoja todavía. Vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que haya más instrumentos para participar y a la vez se use más lo legal? No me parece paradójico. Yo creo que en tanto aparecen señales de que un mecanismo está abierto o un mecanismo genera más impacto que otro, la gente lo usa. Y muchas veces, y vos que conoces esas organizaciones, es el mismo que en el 91 formó la Junta de Acción Comunal, es el tierrero de la zona y además tiene vínculos con la política y además es el experto legal. Entonces, creo que eso lo vas a ver en el artículo 2, pero y sería interesante ver si son los mismos personajes o si hay una distribución del trabajo e incluso luchas de poder al interior por los distintos tipos de saberes, más político-clientelares, más jurídicos, más de participación institucional o más de participación tradicional. Voy a irme por el primer artículo. O sea, creo que hay que afinar más esa paradoja. Todavía no me convence que se esté usando más el derecho, ¿sí? ¿Cómo me voy a convencer? Con el primer artículo. Y el primer artículo me pareció muy interesante, esta cosa de larga duración que hablábamos con Samuel, como sí, mostrar en una serie de tiempo, cuando uno dice más, menos, bueno, yo quiero verlo. Me parece que esta solución y esta propuesta de agarrar 30 conflictos uno por año me gusta mucho, porque creo que va a dar esa larga duración, pero hay que ver cómo se seleccionan. Entendí que se seleccionaban, capaz que entendí mal, porque tenían algún conflicto legal. Y bueno, y eso nos quita a los que no tienen un conflicto legal. Entonces nunca vamos a saber si se usa más el derecho que antes, ¿sí? O sea, hay que ver muy bien cómo se seleccionan esos casos. Otra selección posible podría ser, no sé, casos resaltados en la prensa y investigar cuándo se usa, que al mejor estilo Tilly, Tarrow, la literatura de movimientos sociales, va a ser un conocimiento muy básico porque va a ser de prensa y capaz que de otros documentos, pero de todas maneras uno puede saber, bueno, en qué año fue, quién participó, como codificar como de la manera en que la gente que hace movimientos sociales más comparados lo ha hecho, que es tratando de sistematizar un poco la información sobre los actores, el impacto y el uso de qué estrategia, cómo se amplía el repertorio. Porque puede ser, otra vez, que no haya tal paradoja, que la gente use al tiempo la ley y al tiempo los mecanismos de participación. A ver, ¿qué otra cosa tenía? Sobre los mecanismos de participación, creo que vale la pena. Yo no sé si te recomendé ese libro, pero hay un libro de Miguel García, que fue su tesis de maestría, que se llama Ciudadanía Avergonzada, sobre los cambios del 91 a la participación en Bogotá, que me parece muy interesante. Por eso digo, a mí no me convence que la participación esté bajando. Puede estar bajando con respecto a ese pico, que fue un pico por la apertura pero no necesariamente, no sé, es una gran pregunta que ojalá puedas responder un poco con ese panorama. En el segundo y el tercer artículo, la correspondencia de la metodología con las preguntas, lo que te quería empujar un poquito más es saber por qué no lo puedes resolver solo con entrevistas. Yo creo que la observación te va a dar mucho, pero no queda claro por qué vas a hacer etnografía versus entrevistas. En la presentación, en cambio, cuando dijiste voy a observar todo el proceso mientras reformulan el POT, ahí digo, bueno, ¿y qué es lo que va a haber? Porque en definitiva hay algo que está como subyacente, que lo dijiste al principio, pero no está como sacado, hecho explícito, que es que a ti te interesan esas relaciones de poder. Y fíjate que tanto en el segundo artículo como en el tercer artículo, tú puedes ver eso, ¿sí? Y podés ver si el derecho le da al interior de la organización, si quien es el urbanista como autodidacta, que también me gusta mucho esa frase, si quien es el urbanista autodidacta, al empezar a tener este conocimiento legal, cobra más poder dentro de la organización,
que otros que tienen otros saberes más tradicionales de la participación o menos expertos legales. Y en el segundo punto, que es al estudiar la relación con las instituciones, también podés ver si aquellas organizaciones que usan más el derecho y el lenguaje del derecho les va mejor en las negociaciones para lograr lo que quieren hacer que otras que usan otras alternativas. En todo caso, creo que hay que resolver a lo largo de la pregunta y de la tesis que la paradoja no necesariamente es una paradoja, que es una pregunta que tenés, y hay que ver siempre las estrategias legales vis a vis las otras estrategias. Sí. Porque lo interesante es saber si se superponen, si son distintas personas, si se usan en distintos momentos en el tiempo. Es cómo entra el derecho a jugar con las otras formas de organización popular. Pero me gusta mucho cómo, o sea, esto muestra que te vamos a presionar y vas a lograr 3 artículos increíbles. No más. Claro. Listo. Samuel, ¿quieres responder a los comentarios? Sí, yo tengo 2 comentarios sobre lo que plantea María José. El primero es que justamente la selección de casos para el artículo 1, sí quiero, digamos, la selección no se hace a partir de que haya habido procesos judiciales, sino los que han sido más relevantes, y por eso, digamos, tanto la prensa como las narrativas propias de las administraciones cuentan cuáles son esos episodios, digamos, esos conflictos territoriales que han sido muy relevantes. En algunos de esos, en muchos, ha habido procesos judiciales, demandas administrativas y otras cosas. Lo que yo creo, esto es una intuición aún, lo que yo creo es que aunque haya muchos procesos judiciales, esos procesos no necesariamente están, digamos, vamos a ver en el cambio del tiempo, el cambio del lenguaje o de la relevancia que se le da a ciertos derechos o ciertas demandas sociales a través de ese tipo de procesos. Pero en principio, digamos, a mí no me interesa escoger unos que estén marcados por instrumentos legales. Y eso conecta con el segundo comentario, y es que eso que dices de comparar el desempeño del repertorio judicial o legal con los otros, es muy interesante cuando uno lo puede, por ejemplo, que es la propuesta que tengo, mirar, por ejemplo, la cantidad o los dispositivos de participación y cómo están diseñados. En esto también tengo algo que comentar, y es que los escenarios de participación, de todos modos, sí tienen la función de reducir los conflictos, o sea, están hechas para tramitar los conflictos. Entonces, un escenario de concertación o de participación ciudadana para la planeación o para un proyecto o etcétera, su función principal es que el conflicto no, digamos, pues que, mejor dicho, es tramitar ese conflicto. Y en principio se considera que el juez es como una última instancia para resolver el conflicto, y cuando no se puede resolver por otro mecanismo de participación. Entonces, por eso quiero compararlos también, digamos, comparar sus desempeños internos y ver en el tiempo cómo ha cambiado ese lenguaje, ese uso del lenguaje jurídico y esa utilización de instrumentos, y sobre todo el protagonismo que tienen. Entonces, es decir, estoy sintonizado con lo que estabas diciendo, María José, pues como esa reflexión entre la selección de los casos y el compararlo con otros instrumentos. Y lo de por qué no son, por qué no solo entrevistas, en el primer artículo sí están definidas solo, pues digamos, como en el trabajo con las organizaciones, están definidas las entrevistas y una parte del material de archivo propio de la organización, entendiendo que, digamos, muchas y muchos de ellos han construido sus propios, no sé, documentos de proclama o de iniciativa o mandatos o instrumentos de ese tipo, y muchos de ellos también han construido, digamos, sistematizaciones de la percepción territorial a través de cartografías o no sé, de investigaciones hechas en territorio. Entonces eso lo quiero recoger y analizar en ese primer artículo, incluyendo las entrevistas. Pero en el tercer artículo sí es importante poder observar, porque pasa, digamos, una cosa es lo que la gente cuenta o lo que la gente dice que quiere hacer o que está pasando, y otra cosa es cómo puedes ver y entender y enterarte
de cómo se están jugando esas dinámicas de poder. Incluso porque es muy posible que muchas de esas relaciones no sean visibles para los actores que están en medio del escenario, pero para otros sí. Y eso en particular, yo, digamos, pues ahora estamos iniciando, digamos, se han hecho algunos escenarios de planeación participativa dentro de uno de los instrumentos que tiene Bogotá a propósito del cambio de administración. Y, por ejemplo, el hecho de que ahora sean escenarios virtuales por Facebook, por ejemplo, cambia radicalmente el dispositivo de poder frente a formas tradicionales más directas, ¿no? Entonces, por eso, aunque el vecino, digamos que es protagonista, cuente casi la misma historia hace 4 años que hoy, la práctica hace que su voz baje o suba de tono o de volumen o de capacidad de incidencia, y por eso es importante mezclar lo que la persona dice con poder entender qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa relación con su entorno y con el escenario que quiere incidir. Ya. Listo. Bueno, gracias, María José, y gracias, Samuel. Entonces, bueno, yo tengo algunos comentarios. Yo ya hacía preguntas a Samuel a lo largo de estos últimos 2 años, pero igual me parece importante recalcar aquí como lo que yo creo que son los principales puntos de este proyecto, que y además lo bueno creo que es que coincido bastante con Mariana y María José, entonces lo cual me hace pensar que el proyecto está bastante listo. Le falta como algunas cositas, pero creo que como también dijeron Mariana y María José, pues me parece que es un proyecto que es muy interesante, que tiene mucho potencial, que puede contribuir tanto en términos académicos como también en términos que esto pueda ser útil para esas mismas organizaciones sociales con las que se han estado trabajando mucho tiempo. Entonces, pues, primero, pues felicitarte, porque yo sé que lo has sufrido mucho hasta llegar a este momento. Creo que le hace falta como un poquito de vuelta de tuerca más para que estés listo ya para hacer la recolección de datos. Entonces, bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con Mariana que la mediación judicial limita demasiado el alcance del proyecto. Yo creo que lo que tú también coincido con Mariana que esa idea de urbanistas autodidactas, desde siempre a todo el mundo que ha leído tu proyecto es lo que más interesante les ha parecido. Entonces, no tiene sentido, y esos no son jueces ni tienen que ver con jueces. Entonces, claro, pueden estar respondiendo a un fallo, pero también seguramente van a tener acciones que no tienen que ver con cosas en las que los jueces están relacionados. Y yo creo que justamente la novedad teórica aquí es que muchos de estos estudios se han hecho desde el derecho y con de los poquitos, no es que muchos, de hecho son poquitos, pero los poquitos que hay tienen al juez como centro. Y justamente lo interesante aquí es abrir la idea más allá de los jueces. Eso no quiere decir que los jueces no puedan ser parte de, pero sí que puedes encontrar un término que puede ser mediación legal o algo así, o sea, algo que te permita a ti ir más allá de mirar solamente los jueces. En ese sentido, tú usas una palabra que yo nunca había visto escrita, que es juridificación. Yo siempre había visto judicialización. Entonces, te quería preguntar de dónde sale ahora esta palabreja nueva, si tiene que ver solamente con los jueces también y en qué se diferencia de judicialización. Eso por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo con María José en que la paradoja no termina de verse tan paradoja. Porque lo que tú dices ahí, como está escrito, es como que, bueno, aumenta la participación y han aumentado las demandas legales. Entonces yo creo que lo tienes que refinar más. Yo creo que para mí la paradoja tiene que ver con que algunas de esas demandas que se podrían canalizar por esos canales de participación no se están canalizando. Pero eso tiene que quedar más claro, porque efectivamente puede que aumenten las dos y eso no es ninguna paradoja. La paradoja sería que la gente esté recurriendo a lo legal, cosas que se podrían resolver con estos nuevos espacios, pero para eso tienes que demostrarnos, no solamente en términos de números cuantitativos, sino también en términos de el tipo de demandas que se están pasando por lo legal, a pesar de que la planeación tiene esos espacios ahora, ¿no? Entonces, eso creo que tienes que clarificarlo mejor. En cuanto a los artículos, creo que, de nuevo, yo tengo una pregunta que sí, al igual que has cambiado bastantes cosas a las que te hemos ido haciendo comentarios durante el proyecto, siento que hay una que yo te la llevo diciendo desde casi que el inicio, que no la cambias y que no la explicas y a mí me frustra mucho y porque además creo que es parte esencial de tu proyecto. Y es en qué se diferencian estos instrumentos legales de la actualidad
a los movimientos de legalización de barrios de los años 70 en América Latina, que es como uno de los, digamos, hitos más importantes de usar la ley para asegurar el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, cuando yo veo que tú hablas de la novedad, ¿no? Entonces yo siempre pienso, y no es que yo sea experto en movimientos sociales y en lo que pasó en los 60 y 70, pero sí sé que hay una gran cantidad de personas que han estudiado esto mucho, sobre todo en la literatura de sociología, de movimientos sociales, y siento que tú no les haces ni siquiera un guiño a estas personas. Entonces yo sí siento que tienes que explicar mejor qué es diferente de estos movimientos sociales en la manera que usan el derecho frente a cómo lo usaban los movimientos sociales en décadas anteriores. Y en ese sentido, no entiendo por qué la fecha de corte es 1989. Entiendo que es, que es la ley novena y demás, pero eso no te permite comparar. O sea, tú estás cogiendo una fecha de corte a partir de que cambia la ley y cambia como se incorporan más legislaciones progresistas, como las llamas, la Constitución del 91, la Ley 388, listo, está bien, pero si tu periodo es solamente desde que empiezan esos cambios progresistas, ¿cómo vas a comparar con lo que había antes? O sea, yo creo que tienes que irte a antes. Y irte antes no quiere decir que ahora vayas a hacer porque pues obviamente no es un trabajo de historia urbana, pero sí creo que tienes que entender mejor qué estaba pasando en los barrios informales y la legalización de los barrios de los 60, 70, 80, para poder decir, para poder compararlo con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. A mí no me convence que el 89 sea el punto de corte. Entonces te quería preguntar, ¿por qué estás ignorando toda esa literatura de legalización de barrios informales de los 70? Eso del primero, porque además eso me parece clave, porque si tú logras explicar bien en ese artículo primero esa parte de la novedad, entonces todo lo demás queda mucho más claro, porque entonces tú lo que estás explicando son estas nuevas formas, estos nuevos actores, estas nuevas agencias en el contexto de este nuevo contexto, pero ese nuevo contexto es el que no me queda claro más allá del cambio en las leyes. Sí, cambiaron las leyes, hay leyes más progresistas, pero ¿qué es lo que permite, qué es lo que le permite a los movimientos sociales o a los movimientos de base, como tú les llamas hacer que no podían hacer antes? Que me parece que es claro, yo te lo llevo diciendo mucho tiempo y siento que todavía no lo tengo claro en tu trabajo. De acuerdo también con que el segundo es el artículo más interesante, y mi comentario ahí es que los casos, aunque tú puedas usar las organizaciones para estudiar esos casos, pero los casos en este caso van a ser personas, porque son urbanistas autodidactas, son personas, ¿no? A no ser que tú, o sea, como yo lo entiendo, porque a no ser que tú veas a los grupos como esos urbanistas, pero lo que yo te he entendido en conversaciones contigo es que tú ves que hay ciertas personas dentro de esos grupos, es decir, no son todo el grupo, porque eso sería Sí. otra manera de conceptualizarlo, que fuera el grupo entero lo que es autodidacta. Pero lo que yo te he entendido, pero no termina de quedar claro en los artículos, es si te estás refiriendo a las personas. Y si te estás refiriendo a las personas, entonces los casos deben ir más, pues a mí me gustaría ver como ejemplos de quiénes son estas personas, ¿no? Como un ejemplo de una persona que llevó este caso y a pesar de que no era abogada, como es el caso famoso de los Cerros Orientales. Esta persona que llevó el caso y que luego, sin embargo, nunca más, que no era ni abogada, sino que era alguien que vivía allá. Entonces, como ese sería el tipo de casos que yo me imaginaría para ese segundo artículo. Y el tercer artículo, creo que también coincido con María José en que y con Mariana también creo que lo dijo, es tal vez el menos desarrollado y es porque es el que creo que has cambiado, porque ahí hay una tensión entre antes que tú pensabas hacerlo sobre movilización de conocimiento, cómo se difunde el conocimiento sobre temas legales, frente a ahora que lo que estás haciendo es decir cómo estos grupos o estos urbanistas autodidactas con su trabajo cambian la gobernanza urbana o cambian las relaciones de poder en la ciudad. Es un planteamiento muy diferente al de la movilización, al del enfoque de movilización de conocimiento. Entonces, pero siento que todavía hay lenguaje del anterior enfoque, entonces yo creo que es lo que causa ruido. Entonces tienes que, y yo creo que puede estar conectado, ¿no? Como que a la vez que uno moviliza ese conocimiento, va cambiando también la gobernanza, pero no termina de quedar claro para dónde va, si realmente la movilización de conocimiento va a ser uno de tus enfoques o no, porque como sabes, eso, pues tiene toda una literatura, y pues toca como meterse con esa literatura si te vas por la movilización. Si te vas por la gobernanza urbana solamente, entonces lo que yo te pediría es una distinción entre la literatura que habla de política urbana o urban politics y la literatura que habla de gobernanza urbana, urban governance, que es muy diferente, ¿no? La literatura
sobre política urbana, habla más de regímenes de poder, alianzas con el desarrollo económico, ¿no? Élites. Y la gobernanza se concentra más como en los arreglos institucionales, las redes, ¿no? Entonces son dos enfoques que te pueden ayudar los dos, pero creo que te va a tocar como leer un poquito más como de esos debates para que tú puedas contribuir entonces a eso. Sí, creo que esos son mis comentarios. Bueno, empiezo con lo de juridificación. Es un concepto justo que propone Azuela y que digamos que que yo creo que es la palabra que puede resolver una parte de las inquietudes que están puestas, pues que estás planteando en estos comentarios y en las críticas. Y es que juridificar no, digamos, es llevar a los términos del derecho un conflicto que no era del derecho. Digamos, llevar tanto, puede ser tanto al escenario de la disputa judicial como simplemente al uso de un repertorio de lenguajes y de habilidades y de técnicas jurídicas, digamos. Y eso ayuda pues a responder en parte cuál es esta diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Porque, digamos, Azuela dice, a ver, Azuela dice que ese discurso emergente del derecho, ese discurso de derechos, empieza a ser, digamos, es un cambio tanto en la forma como se utilizan los conceptos, como además del sentido político que se despliega del uso de esos derechos. Entonces, por ejemplo, muchas demandas que antes estaban dadas por ejemplo, no sé, asuntos del derecho privado, como formalizar la tenencia, regularizar el barrio, tener los papeles de la legalización de un barrio, es muy distinto a una conceptualización del orden de digamos, los derechos humanos o el derecho a habitar un territorio o digamos, esta forma, como llamaríamos, de derechos económicos, sociales y culturales. Y ese cambio es, digamos, es conceptual y es un cambio en el desempeño del lenguaje jurídico en la realidad social. Por eso también, digamos, al usar ese concepto de juridificación, habla también de performances del derecho y de las acciones legales. Entonces, esa además es una de las razones por las que yo, aunque digamos he visto que en la mayoría de literatura sobre todos los procesos, digamos, de origen informal, sobre todo que son pues muy interesantes porque en el contexto de la investigación que yo voy a hacer en campo, casi todos son procesos de origen informal, barrios de origen informal. En la trayectoria de la literatura sobre informalidad, pues el derecho aparece casi siempre acompañando los procesos de movilización, las tomas, los recursos políticos que se utilizan, digamos, todo ese set o todo ese repertorio de acciones que tienen las organizaciones que podríamos llamar como parte de los repertorios más tradicionales. Lo que es novedoso es que a esos repertorios se les agrega la conceptualización de derechos y además los instrumentos de la exigibilidad de los derechos. Y ese es un cambio, pues que también tiene que ver con el desarrollo institucional en América Latina, con un cambio en los, digamos, en los diseños de, por ejemplo, en mayores grados de descentralización, en todas las reformas administrativas y de democratización profunda que se dieron a finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, digamos, por la convergencia de esos factores, también esa es la razón por la que escogí un punto para poder hacer la medición y empezar a rastrear a partir de ese momento ese periodo de tiempo al que quiero estudiar. Digamos, utilizo la ley novena como un pretexto para situar a final del proceso de democratización pues de Colombia en particular, porque pues esto está situado, digamos, en Colombia, pero digamos, dentro de esos ciclos de América Latina de transición democrática, en Colombia se cierra con la elección popular de alcaldes, que es un proceso que se llevó en el 89, pero perdón, en el 86, pero que la primera elección fue en el 89
con la creación de la ley novena, que es la ley que da instrumentos a los municipios para gestionar reforma urbana, y con el diseño de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que dio lugar pues, a que tuviéramos todo un nuevo régimen jurídico que organiza tanto competencias administrativas para los municipios como sistemas y anhelos, digamos, anhelos políticos de tener ciudades más democráticas, participativas, etcétera, que quedan consignadas tanto en la Constitución como después en las leyes. Entonces, por eso pongo un punto de inicio, o sea, para situarlo. Ahora, en el proyecto estaba un poco más desarrollado, pues hay unos hitos. Están como hito inaugural quizá la ley novena y la Constitución. Hay otro momento donde se desarrolla un montón de capacidad institucional alrededor de la ley 152 de planeación y 388 que también es de planeación del territorio, que son como hitos que le dan nuevos instrumentos a los municipios. Pero pues hay una diferencia también de competencias. Las leyes no, digamos, las leyes no administran las ciudades, las leyes dan unos marcos referenciales, pero las ciudades se administran además casi siempre en el intersticio de la ley, donde la ley no está operando, es la administración pública, la función policiva la que tiende a resolver mediante reglamentaciones o mediante esas zonas grises de la reglamentación, pues las soluciones. Entonces, por eso sí tuvo un periodo de tiempo para estudiar justamente ese comportamiento. Y pues creo que esas son las respuestas que puedo dar. Sí, sí. Listo, yo simplemente lo que creo es que hay que aclarar bien ese régimen anterior al de los hitos que vienen a partir del 89. Yo creo que eso te ayuda, lo que explicaste ahora, escrito por escrito, ayuda a entender qué es lo que puede ser novedoso frente a cómo se el derecho. Sergio, ¿puedo añadir un pequeño comentario aquí? Sí, claro. Ok, pues la palabra juridificación o el concepto no se lo inventó Antonio Suela en absoluto. Yo soy muy amiga de Antonio, pero viene de los años 60, de una literatura americana, en fin. Y estabas tú explicando que es muy diferente si un conflicto se maneja por cuestiones de legalización del título de propiedad o si se maneja como una cuestión de derechos humanos. Y desde luego eso es importantísimo, pero los dos son derecho, los dos son juridificación, solo que uno es ley de propiedad y otro es ley de derechos humanos. Entonces, yo creo que es muy importante el fijarse si estás hablando de juridificación en general, como es la hipertrofia de abogados que hay en muchos países latinoamericanos, que todo es legal, o si es la emergencia de unos mecanismos muy específicos jurídicos, que son los mecanismos de derechos constitucionales. Entonces, hay que ser muy claro que el derecho es muchas cosas diferentes, incluso el título de propiedad, incluso la ordenanza municipal sobre la recogida de basuras. Eso es derecho también. Y también eso es juridificación. Pero si lo que quiere resaltar es lo que pasa cuando hay ciertas cosas que se convierten en derechos constitucionales o casi, bueno, eso es muy importante estudiarlo, pero hay que escoger las palabras bien, porque una cosa son derechos constitucionales y otra cosa es otros networks jurídicos, como es la propiedad o el derecho propiamente municipal, que en general no tienen nada que ver con los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, hay que clarificar esto. Yo creo que eso tiene que ver con lo que preguntaba María José, algo de cómo escoges los casos. Y son casos que tienen que ver con el derecho visto como derecho constitucional o casi constitucional, porque yo creo que todo aquello de Lefebvre, de el derecho a la ciudad, confundió el asunto de una manera increíble, porque es hablar del derecho cuando no era derecho en el sentido de leyes, sino era más
una cosa cívica de participar y de reclamar y todo esto. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no?, el pensar, ¿estamos hablando de derechos constitucionales o estamos hablando de títulos de propiedad, que también es importantísimo y también eso es juridificación? Sí, Ok. exacto. Eso, pues justamente yo creo que Mariana lo puso unas palabras más elocuentes que las mías, pero eso es justamente el punto, porque a veces se lee tu propuesta como que se ha incrementado el uso del derecho, ¿no? O esto es novedoso porque se usa el derecho, y no, o sea, el derecho se ha usado desde hace mucho tiempo. Lo que tienes que especificar es qué es novedoso de ese uso, y no necesariamente es un incremento cuantitativo, porque justamente en el proyecto en el que estamos hemos visto que es muy difícil de cuantificar, pero sí se puede hacer en términos de cómo se está usando otro tipo, una apelación a otro tipo de derecho o una apelación a otro tipo de instrumentos legales. Como eso es lo que tiene que quedar muy claro, y para que eso quede claro tiene que haber una comparación con el pasado, yo creo. Entonces, listo, el 89, el 91, el 97 son hitos para Colombia en temas de planeación urbana, pero solamente uno puede ver cómo esos hitos han situación si uno explica primero qué había antes, qué estaba pasando antes con el derecho. Creo que eso es clave para tu artículo 1 y para todo lo que viene después. Okay. Listo. Bueno, entonces tenemos también un espacio para preguntas del público asistente, que ha sido pues una presentación muy, muy bien atendida. Hemos tenido casi 50 personas en algunos momentos. Ahora tenemos 40. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, pues es el momento. Pueden escribirla a través del chat. Y lo que vamos a hacer después de de recoger algunas preguntas de asistentes CI es que, María José, vamos a dar por terminada esta sesión en esta plataforma, y entonces Mariana, María José y yo nos vamos a ir a la plataforma mía personal. Yo les acabo de escribir por email la dirección. Es también Webex, pero es otra sesión diferente. Entonces cuando ya cerremos esta sesión, tienen que salirse y entrar en esta otra sesión que es la mía personal. Ahí discutiremos de manera privada y luego yo invitaré a Samuel a que entre a la mía personal. Ahí ya no habrá asistentes para comunicarle el resultado. Entonces, yo no sé si hay preguntas, porque es que a mí no me sale ese chat PNR, sino que me sale otro chat más general. Sí, hay una pregunta de Camilo Reales. Me gustaría que Samuel explicara un poco el método de redes que usó en las comunidades. Ok. No entiendo la pregunta, perdón. Camilo Reales pregunta, me gustaría que se explicara un poco el método de redes que usó en las comunidades. No sé qué redes. A ver, no sé si, no sé si entiendo bien la pregunta, pero digamos, la razón por la que de alguna manera elegí estas redes organizativas, si esa es la pregunta, es porque digamos, tienen tres características que comparten, y es que han estado, digamos, se han creado y se han fortalecido alrededor de unos conflictos territoriales, en donde se ponen en tensión la posibilidad de permanecer en el territorio digamos, con la existencia misma de ese territorio. A ver, todas son como territorios de origen informal, y en sus agendas aparece tanto el derecho a la ciudad como el derecho al territorio como parte del repertorio político, del acervo político que tienen estas organizaciones. En los tres casos hay procesos judiciales que intermediaron digamos, como el resultado de, no sé, del conflicto, por llamarlo de alguna manera. O sea, en los conflictos aparecieron instrumentos o demandas que obligaron a cambiar la situación, digamos, en favor de unos intereses. En este caso, pues, digamos, muchas de las decisiones amparan los intereses pues, de las organizaciones. Y a partir de eso, digamos, muchas
se fortalecieron y se convirtieron en organizaciones de segundo nivel, que son casi que veedoras de los fallos o siguen los fallos, son, digamos, como que están pendientes del resultado de lo que pasó en el fallo, porque el fallo cambia el estado de la relación política y administrativa con el territorio. Entonces, esos son los criterios a partir de los cuales escogí. Son la mesa técnica de altos de la estancia, el comité de vida digna en la parte alta del Lucero en Ciudad Bolívar y la mesa de cerros orientales para San Cristóbal, Santa Fe bueno, y otras localidades del occidente de Bogotá, pero en particular en esas dos se concentran la mayoría de organizaciones con las que estoy interesado en, pues digamos, en trabajar. Y son además organizaciones a quienes yo ya conozco antes de trabajos previos que hemos hecho, entonces también facilita, o sea, quiero decir, son unas organizaciones que además ya han abierto las puertas para que pueda hacer esta investigación. Entonces, todo ese proceso previo de entrar, socializar, explicar, digamos, que lo conozcan a uno, pues ya es un camino avanzado. Gracias, Samuel. Camilo nos escribe, creo que Samuel en algún momento contó que usó un método como para rastrear las relaciones entre los miembros de la comunidad. No sé, no entiendo a qué se refiere. Otra pregunta de Federico. Nos escribe, hola, me gustaría saber qué características se tuvieron en cuenta para elegir los procesos legales que se van a estudiar. Eso, entonces, digamos, no voy a estudiar procesos legales, voy a estudiar conflictos territoriales en donde haya, digamos, en muchos de esos hay acciones judiciales o procesos legales, pero en muchos otros no. En especial en el primer artículo, pues se sitúa digamos, los conflictos territoriales que ocurrieron en la ciudad como los conflictos más relevantes para ese periodo de año y pues en cada año el criterio de selección va a ser entre esos que aparecen en la prensa o en los reportes de ONGs o veedores u otras cosas digamos, que resaltan como conflictos territoriales muy relevantes para ese periodo. En algunos de esos hay procesos judiciales. Voy a poner un ejemplo. En el deslizamiento del relleno sanitario Doña Juana, hubo un proceso judicial que todavía estamos ejecutando. Eso fue en el 97 y llevamos 23 años de proceso y resultados. Ese es un ejemplo, pero otros no necesariamente tienen intermediación judicial y son conflictos muy importantes como lo que pasó, digamos, o sea, puede que haya procesos judiciales, pero no necesariamente, mejor dicho, a ver, quiero ver cuáles son esos conflictos y esos procesos judiciales que ocurrieron respecto a los conflictos. Entonces, eso sí, no sé si ese es el criterio de selección. Para los 30, el más relevante por año, para poder hacer una serie de tiempo. Y en los otros, pues ya expliqué cómo escogía las 3 redes, plataformas organizativas. Listo, gracias. Gracias, Samuel. Tenemos una última pregunta de Elizabeth Salas. Nos pregunta, ¿con qué referentes bibliográficos se guiará para evaluar y construir la gobernanza urbana? Vale, entonces hay dos, digamos, dos escuelas, dos corrientes con las que me alimento. Una es digamos, de Urban Governance, que es la literatura que está relacionada con la forma como se hacen arreglos, cómo se establecen redes, y esas redes, digamos, cooperan, coordinan o igual, pues se generan unos dispositivos de coordinación para hacer el gobierno, digamos, para aplicar digamos, la práctica efectiva del gobierno. Y hay una línea crítica de eso que digamos que son enfoques mucho más, no sé, más cercanos a Foucault y a la biopolítica, y es cómo esas tecnologías, digamos, lo que hacen es que el gobierno se ha trasladado en buena medida hacia los ciudadanos o las acciones de gobierno, y somos nosotros quienes a través de un montón de prácticas que se podrían llamar dispositivos de poder digamos, o formas de disciplinamiento social colectivo, transferimos una parte, se nos transfieren algunas partes de las funciones administrativas de las ciudades o de la política y las ejercemos desde la ciudadanía, tanto desde la ciudadanía como de las instituciones de la administración pública. Entonces, de esas dos se nutre y pues ahí en el momento en el que esté ya definiendo, pues justamente escribiendo el artículo, creo que
podré situar cuál es más, digamos, más precisa para explicar algunos de los fenómenos que haya encontrado en campo. Listo. Bueno, gracias. Gracias, Roger, por recoger las preguntas y gracias, Samuel, por responderlas. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizada entonces en esta plataforma la presentación. Entonces, Mariana y María José, por favor, si se quieren conectar al otro link que les envié por correo. Y Samuel, yo te avisaré cuando puedas entrar a ese link. Y a la Listo. gente que nos acompañó, pues muchas gracias. Qué bueno que haya interés pues, en el proyecto de Samuel. Creo que es un proyecto, como dije, interesante tanto en términos académicos como en términos de estas organizaciones que están luchando por derecho a la ciudad. Entonces, pues me parece que es muy interesante que ocurra. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse.